Buenas tardes, muchachos. Este, tengo unos pequeños inconvenientes ahí con la conexión. Ahorita lo estoy arreglando, pero solo indíquenme quién va a hacer la exposición, así lo asigno como presentador para iniciar el tema del día de hoy. Ingeniero, somos nosotros. Bueno, yo soy la que va a presentar pantalla. Va, Stephanie Paola. Así es. Muy bien.
Muy bien, ahí estamos. Ya está asignada como presentadora Stephanie. Denis Yair está levantando la mano. ¿Tienes algún comentario, Denis? Ya pueden iniciar, jóvenes. Ahí ya se mira su presentación. Buenas tardes. Vamos a empezar con la exposición. A nosotros nos tocó el tema de los tractores agrícolas. ¿Cuál es el uso de un tractor agrícola? El tractor. Muy bien, los tractores son vehículos especialmente fabricados para entregar una alta capacidad de atracción a una velocidad más baja. En él se transporta un remolque o maquinaria utilizada en agricultura, construcción, ganadería e industria. El tractor es la combinación de dos palabras, las cuales son tracción y motor. Se utiliza un tractor para tirar de cargas pesadas para diferentes tareas agrícolas, ya que este tipo de tractor se puede utilizar para labrar, sembrar y cosechar. Dependiendo de la potencia, podrá trabajar en pequeñas superficies o grandes extensiones de terreno. También hay muchas tareas agrícolas y para cada una de ellas se desarrolla maquinaria, los implementos agrícolas necesarios, y de esta manera pues ahorramos tiempo en la mano de obra. De acuerdo con las necesidades y la demanda del agricultor, se desarrollan muchos tipos de tractores, los cuales mis compañeros los presentarán a continuación. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre tractores autónomos. Estas son unas máquinas sin un conductor en una cabina, que puede realizar una variedad de tareas agrícolas diurnas y nocturnas. Está en condiciones de trabajar junto con otras máquinas autónomas o tradicionales, controladas por el operador. Se maneja desde un dispositivo electrónico, puede ser una tableta. Estas maquinarias se encuentran en una fase de experimentales, buscando la automatización en muchos aspectos y la capacidad de operar y administrar cultivos desde la comodidad de una oficina. Estos tractores tienen un funcionamiento sencillo mediante un conjunto de cámaras, radares, sensores y láseres. Estos vehículos pueden operar durante las 24 horas del día sin necesidad de un operador que los maneje desde la cabina. Las tareas a realizar y las funciones del vehículo pueden controlarse a distancia desde un dispositivo tablet, donde se instala un software de manejo. Este programa incluye un mapeo de terreno a trabajar sobre el que se programa el recorrido del tractor, las tareas a realizar, y cualquiera de estos datos puede ser modificado durante la marcha. Gracias a su sistema de cámaras y sensores, el tractor autónomo es capaz de detectar obstáculos en su camino y detenerse ante ellos o modificar su ruta para evitarlos. En caso de una lluvia intensa o otras contingencias meteorológicas, su función se suspende temporalmente. Pese a todo, la intervención del hombre es aún imperceptible, para revisión de parámetros, definición de rutas de arado, cultivo u otras funciones, y actualización y supervisión de otros parámetros, a través de sistemas integrados y software específicos con los que trabaje cada máquina, lo cual involucra capacitación en los mismos y alta especialización. Para el siguiente tractor sería un bulldozer.
Es una máquina automóvil que se emplea en trabajos de obra, excavaciones y empuje. Está compuesto por un tractor sobre orugas y en ocasiones sobre dos ejes neumáticos. Su chasis puede ser rígido o articulado y consta de una hoja horizontal perpendicular al eje longitudinal del tractor, situada en la parte delantera del mismo. Aunque la cuchilla permite un movimiento vertical de elevación, esta máquina no debería cargar materiales sobre camiones, no mover y nivelar terreno. Este movimiento lo realiza por arrastre. Algunos de los usos que puede realizar podría ser la rotación de terreno, que consiste en la siembra de diferentes cultivos en un mismo terreno, allanamiento de recebo de pistas, excavaciones en línea recta, extendido de tierras por capas o compactación superficial, realización de terraplanes, remolque de grandes escalas o de otras máquinas, relleno de tierras u otros materiales, formación de pilas o montones de materiales de construcción para limpieza. Existen varios tipos de tractores bulldozer, tales como con llantas, son utilizados cuando es necesaria la velocidad de recorrer determinadas distancias para realizar los trabajos. Es perfecto para trabajar en pequeñas explotaciones donde los terrenos no están muy fangosos o sueltos. Mientras que por otro lado, los de cadenas, que es conocido como un tractor de oruga, diseñado con la finalidad de potenciar la tracción de la maquinaria para los terrenos irregulares, cuenta con los con establones modulares que aportan una gran estabilidad, evitando que el tractor se termine enterrando. Para el siguiente tractor sería una retroexcavadora. Que es conocida como pala mecánica. Es una máquina que funciona a base de combustión e hidráulicamente. Es utilizada para realizar excavaciones en una gran variedad de terrenos, la cual consiste en enterrando una pala en la que extrae tierra o materiales depositados en el suelo. También es de gran ayuda para el movimiento de tierra, construir rampas en solares o abrir un ducto en el que den pasos tuberías, cableados, drenajes o entre otros. La retroexcavadora está diseñada de manera muy parecida a un brazo humano, con tres articulaciones con algo para agarrar en el extremo. La porción superior al brazo es conocida como pluma, mientras el antebrazo es referido como palo. Esta misma está regularmente unida al tractor en la parte posterior en una herramienta complementaria conocida como cargador en la parte de enfrente. Los tractores que llevan estas piezas también tienen patas estabilizadoras. Gracias. El tractor oruga. La oruga está fijada en el suelo por ruedas interiores, llamadas bogies, y que actúan a modo de amortiguación. Las orugas se mueven en una rueda motriz dentada, o en una transmisión por cadena, que se conecta a los hoyos en los enlaces de las orugas. El movimiento del motor se transfiere a unos ejes, que mueven ciertos engranajes y ruedas a los que van enganchadas las orugas o cadena de cada lado. Así se logra que se mueva la oruga de cada lado, siguiendo su recorrido. El contacto con el suelo y gracias al dibujo de la cadena se consigue desplazar exitosamente el vehículo por un sinfín de terrenos. La principal ventaja que supone el tractor oruga frente a una convencional es la mayor tracción que desarrolla, al disponer de una mayor superficie del contacto con el suelo que un sistema de ruedas tradicional. Permite desplazarse sobre terrenos complicados en los que las pendientes y los deslizamientos comprometen el avance de un tractor diferente. Tractores estrechos. Se podría probar diciendo que es un tractor específico diseñado para tareas agrícolas, en el cual sus dimensiones reducidas con condicionantes para el trabajo en marcos de plantación y líneas de cultivo muy comedidos. Es capaz de trabajar en cultivos especiales con necesidades específicas y en hileras. Pero también los más grandes, los denominados fruteros, pueden trabajar sin rubor como apoyo a tractores más grandes en parcelas de cultivos extensivos o a campo abierto. Sus
condiciones geométricas, incluyendo su bajo centro de gravedad, les permiten adaptarse mejor que cualquier otro a los terrenos inclinados, por lo que son óptimos para aquellos productores de cultivos tan específicos como el viñedo, plantaciones de frutales o en horticultura, y sin menoscabo de poder trabajar en cualquier sistema intensivo o superintensivo. Tractor tipo zancudo. Este tractor tiene la característica de que está elevado, por lo cual se utiliza en trabajos donde ya el cultivo ya ha crecido, causando el mínimo daño posible. Se utiliza en cultivos como maíz y algodón. La altura de elevación está entre 1.7 metros, aunque dependiendo de la marca y el modelo, la altura puede ir modificándose. Utiliza neumáticos angostos para disminuir la superficie de contacto con el fin de no dañar tanto el cultivo. Los usos en los que se puede dar puede ser en aplicación de agroquímicos, abonar y cosechar. Estos tractores son altos. En los primeros modelos surgió el problema el cual que no contaba con doble tracción, por lo que se comenzaron a utilizar llantas con mayor radio para que estuviera lo más cerca posible a los demás componentes del tractor. Existen modelos con llantas y con orugas. Tractores tipo articulado. Son tractores que disponen de una articulación en el chasis entre los dos ejes, una especie de bisagra grande, que permite que cuando giran las ruedas también lo haga el chasis. Con esto se consigue que este tipo de tractor giren a una menor superficie, por lo que representa menor tiempo de giro y menor gasto de combustible. Un paréntesis. Estos tractores articulados tienen la ventaja de que usan menos espacio para dar el giro. Estos tractores articulados surgen cuando son campos demasiado grandes, demasiado extensos. Entonces, tanto los implementos como los tractores tienen un gran tamaño. Este gran tamaño dificulta el dar vuelta, ¿va? El hacer giros. Ya cuando los tractores ya llegan a partir ya de unos 300 HP para arriba, su tamaño es muy grande, entonces cuesta hacer el giro. ¿Y cuál es el problema de que cueste hacer el giro? De que se pierde mucho espacio en las cabeceras, es decir, en los extremos de los terrenos. Ustedes se imaginan donde el tractor termina su trabajo y vuelve a iniciar la siguiente sección de trabajo, tiene que girar. Entonces ahí el tractor pisotea toda esa parte donde hace el giro y toda esa sección de terreno se pierde, ¿ya? Entonces cuando son grandes extensiones, eso implica pérdidas considerables. Entonces acá este tractor articulado lo que hace es que reduce ese espacio que se pierde en las cabeceras, ¿sí? Tratando de ampliar un poco lo que han comentado los jóvenes.
Ya pueden continuar, muchachos. Debido a que gran parte del chasis gira, podemos girar en lugares más estrechos. En algunos modelos podemos tener un giro del chasis de 70 grados. Algunos poseen orugas, dando un aumento de la superficie de contacto, posee una mejor tracción y menor compactación del suelo. Tractor estándar. El tractor estándar tiene una estructura rígida en su motor. La caja es de cambios, las reducciones finales y el eje trasero. Las ruedas traseras son motrices y las delanteras tanto motrices como directrices, de menor diámetro que las traseras. Este tractor es multifuncional ya que se utiliza para el accionamiento de los ásperos y máquinas agrícolas. En algunos casos, la estructura portante es un bastidor independiente para todo el tractor o solo en la parte delantera llamada semibastidor. Este conjunto se apoya sobre el eje delantero con articulaciones en un punto. Cada vez es más frecuente que utilicen una suspensión primaria en el eje delantero que asegura el contacto permanente de las ruedas delanteras y pues mejora la estabilidad y la capacidad de tracción. Como mencionamos anteriormente, las ruedas traseras motrices son de mayor diámetro que las delanteras y estos diámetros tienden a igualarse a medida que aumenta la potencia del motor, o sea, en el reparto de masas. En- entre ejes delantero y trasero cambia a medida que aumenta la potencia, pasando de una proporción 40-60 hasta 60-40, para que siempre se mantenga suficiente carga adherente en las ruedas del eje delantero. Los neumáticos inflados a una presión de menos de 1,2 bar deben de poder soportar el peso del tractor. La Sandro para conseguir una buena eficiencia de tracción. Tractores cosechadores de cereales. Esta es una de las máquinas agrícolas más impresionantes y polivalentes que existen. Su nombre técnico es cosechadora de granos, porque además de cosechar cereales como trigo, cebada, avena, maíz, centeno o arroz, también es capaz de recolectar otros cultivos que no son cereales como la colza, soja, girasol, lenteja o garbanzo. Para ello lo que hace es cortar casi toda la parte aérea de la planta, introducirla en la máquina y luego se puede separar los granos de los que no son granos, como la paja, las hojas, tallos, entre otros. Los granos los almacena en un depósito llamado tolva, que luego descarga sobre su remolque y todos los materiales que no son granos los devuelve al campo. Por tanto, las operaciones fundamentales que todas estas cosechadoras realizan son las siguientes. Número 1, la siega. 2, alimentación. 3, trilla. 4, separación. 5, la limpieza. 6, almacenamiento temporal. 7, descarga. Y 8, expulsión de materiales sobrantes. Tractores utilitarios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un tractor utilitario? Bueno, cuando se habla de un tractor utilitario, se dice que es una máquina utilizada principalmente para labores agrícolas, tales como arar y tirar de implementos pesados, pero también puede hacer muchas cosas más. Estos tractores son muy utilizados por muchos agrícolas, ya que les permite realizar distintas tareas sin tener que comprar diferentes máquinas adicionales. Contienen un motor de tipo bajo a medio y pueden llevar motores de gasolina o diésel. ¿Qué tareas pueden realizar estos tractores? Se le pueden agregar otros equipos y fácilmente nos pueden ayudar a cosechar, cultivar, cortar heno y muchas tareas más en el campo.
¿Qué son los tractores portadores de implementos? Bueno, estos tractores son esenciales para muchos trabajos agrícolas, ya que permiten al agricultor poder transportar y montar diferentes tipos de implementos. Estos implementos son herramientas que nos van a ayudar en los diferentes procesos agrícolas que llevemos, por lo que estas máquinas necesitan un bastidor del chasis mucho más grande y ancho entre los neumáticos delanteros y traseros, ya que este viene más extendido para colocar los implementos y accesorios que necesitamos. Cuando hablamos de implementos, podemos incluir a los pulverizadores, las sembradoras, cargadoras, barredoras rotativas y muchas tareas más. Podemos encontrar una gran variedad de tamaños y diseños según el trabajo que necesitemos realizar. Tractores cosechadores de uvas. Este tipo de tractor funciona pasando por encima de cada hilera de uva. Normalmente pasa por una hilera y de regreso pasa por las que quedaron sin cosechar. ¿Cómo funciona? El tractor posee unas varas de teflón, las que son encargadas de golpear suavemente a las ramas para que se desprendan los granos de uva, quedando el raquis en la planta. Ustedes estarán pensando en qué pasa con el tronco, si se desprende o no. Pues la verdad es que no, ya que este tronco está muy firme y fuerte. Al momento de que los granos de las uvas caigan, van directo a una bandeja, la cual sube hasta una cinta transportadora ubicada en la parte superior del tractor. Ya estando los granos en la cinta transportadora, unos ventiladores que soplan todo el tiempo se encargan de quitar todas las hojas que aún quedan en las uvas y tirarlas por la parte trasera del tractor. Libres ya las uvas de hojas caen en unos depósitos que se encuentran a un lado del tractor y cuando estos se llenan, las descargan en camiones u otros depósitos. Al momento de utilizar este tipo de tractor, tenemos muchas ventajas y desventajas. Por ejemplo, las ventajas son: estos realizan la cosecha de una parcela en muy poco tiempo. Es más económico que la cosecha manual. Permite cosechar de noche, lo cual permite optimizar el rendimiento laboral. Las desventajas son: al no cortar los racimos de uvas, la uva no llegará entera a la bodega, como en la colección manual. Este requiere sistemas de conducción de viñedos elevados. Incorpora más hojas en la recolección manual. Al terminar el proceso de recolección de la uva, aproximadamente pasan 10, depende del área en el que se esté cosechando, se pasa revisando que no haya quedado ninguna uva ni ningún racimo. Gracias. Bueno, por lo visto terminó la presentación, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Vean, pues vamos a hacer algunos comentarios. Bueno, primero vamos a tratar de complementar la presentación. Por una parte, está muy bien porque ustedes investigaron un poco más de lo que había en la guía y hicieron una presentación muy bonita. Ahora, fuera de esto, les hizo falta exponer un par de temas que estaban en la guía, ¿sí? Lo que está en la guía, tenemos que abarcarlo. Miren, cuando yo les doy un margen de tiempo, yo les trato de dar un margen de tiempo para dejar espacio a comentarios, pero si se dan cuenta, pues creo que por las condiciones actuales está muy difícil promover que existan comentarios de parte de sus compañeros, entonces pues no estamos teniendo
comentarios. Entonces, eso nos da la opción para ampliar un poco más. Necesitamos ampliar. Vean, pues cuando ustedes exponen los temas, traten de ponerse en los zapatos de sus compañeros, ¿verdad? Los compañeros que están escuchando. Escuchar una presentación, quiera que no, pues pueda ser cansado, ¿sí? Independientemente de cómo sea la presentación, pues tal vez vamos a distraernos. Entonces tenemos que tratar de hacer la presentación un tanto atractiva y amena, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos una expresión muy monótona, no vamos a captar la atención de los compañeros, ¿sí? Es decir, si empezamos a hablar y lo hacemos de corrido, sin pausas, esto pues va a causar cierta pesadez, ¿verdad? Es decir, miren, yo estoy consciente de que todos ustedes están en un proceso de aprendizaje, pero les hago estos comentarios para que conforme avancemos, pues vayamos mejorando, ¿sí? Eso es por un lado, y por otro lado, vamos a tratar de abarcar un poco más de tiempo, ¿sí? Les voy a pedir que procuren abarcar un poco más de tiempo, porque siento que en las últimas exposiciones lo han hecho un poco corrido, ¿sí? Un poco rápido, un poco acelerado, ¿sí? Cuando aceleramos mucho el ritmo en una exposición, también se vuelve cansado, ¿sí? Se vuelve cansado estar escuchando al que expone si va demasiado rápido, ¿sí? Entonces hay que hacer pausas. Por ejemplo, cuando vayamos tocando los temas, vayamos haciendo pausas, dejemos un espacio. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna duda, o en mi caso, voy a hacer comentarios. Entonces, les recomiendo que cuando ustedes estén exponiendo, traten de hacer algunas pausas en donde me permitan a mí hacer complementos de la información que ustedes están exponiendo, ¿sí? Eso con respecto a la exposición, para mejorar la exposición. Por ahí, pues, de repente hay más comentarios, pero principalmente eso. Bueno, entonces, mira, vean, pues, por ahí encontré un documental, ¿sí? Un pequeño documental que está en el History Channel, pero está en YouTube, ¿sí? Es decir, lo podemos ver libremente en YouTube, sin pagar ninguna suscripción ni nada. Ahí se los voy a compartir, que nos muestra cómo fue que evolucionó el tractor. Como ya ustedes saben, durante muchos años las personas utilizaron principalmente la fuerza animal, ¿sí? o la fuerza humana para hacer el trabajo, hasta que surgieron las máquinas, ¿verdad? Cuando surgieron las máquinas, entonces se necesitaba usar las máquinas para realizar el trabajo. Entonces ahí es donde surge lo que hoy en día conocemos como tractor. Por ahí ya mencionó la señorita de dónde surge esa palabra tractor, ¿verdad? Surge de dos palabras, ¿verdad? De tracción y motor, ¿sí? Tractor, de tracción y motor. De ahí, de motor de tracción, ¿verdad? La tracción es una fuerza física en donde dos cuerpos se jalan, ¿sí? No sé si me logran ver ahí. Digamos, ahí en la guía también está expresado, ¿verdad? Cuando dos cuerpos o cuando existen dos fuerzas que digamos que se oponen una a la otra, pero a través de tiro, es decir, como que se jala una de la otra, ahí es donde surge el concepto físico de tracción, ¿sí? Tracción es jalar algo de dos extremos. Por ejemplo, tengo aquí un lapicero, lo agarro de los dos extremos y lo jalo. No lo voy a jalar porque se puede quebrar. Ya lo quebré, ¿vieron? Se siente muy, muy delicado. Ahí más tarde voy a recoger la pieza que se cayó. Bueno, cuando jalamos de esta manera un objeto, le estamos causando tracción. Voy a usar uno que no se puede quebrar. Aquí está. Eso es tracción. Ahora, esto es el concepto físico de tracción. Cuando ustedes estudien el curso de física, van a ver que este es el concepto de tracción. Pero en ingeniería, es decir, dentro del curso de mecanización agrícola, que es parte de la ingeniería agrícola,
el concepto cambia, y eso no solo se da en la agricultura, sino se da también en los vehículos. Ustedes se van a dar cuenta cuando miren documentales de vehículos, es decir, de carros de carrera o de motos, cualquier cosa, van a ver un concepto diferente de tracción. Ahí, por decirlo de una manera, se ha desvirtuado el concepto de tracción, o se ha modificado. ¿Y a qué se le llama tracción en ingeniería? Se le llama a la capacidad de las llantas. Imagínense que esto fuera una llanta y esto fuera el suelo, a la capacidad de la llanta de adherirse al suelo y poder avanzar. Sí, mientras más capacidad tiene una llanta de adherirse al suelo y poder avanzar o poder frenar, más tracción tiene un vehículo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, imagínense ustedes que están a bordo de un bus y ese bus pesa unas 4 o 5 toneladas. Imagínense la capacidad de anclaje que hay entre el bus y la superficie del asfalto para poder frenar ese gran peso sin que choque, sin que exista un accidente. ¿Sí? Eso es una gran fuerza de tracción. Ahí, repito, es un concepto diferente de tracción. Es el concepto bajo la ingeniería que se usa hoy en día para mencionar a la tracción. Entonces, el tractor, para poder hacer los trabajos, imagínense, en un campo agrícola, pues necesita tener mucha tracción, es decir, necesita el tractor anclarse al suelo. Imagínense, suelo agrícola que puede ser pasto, puede estar húmedo, puede ser lodo, puede ser tierra suelta, puede ser arena, puede ser nieve. Entonces necesita el tractor generar mucha tracción bajo el concepto de ingeniería para poder hacer los trabajos. Entonces, por eso es que los tractores tienen esas llantas tan grandes, y por eso es que las llantas tienen ese diseño, y por eso lo que ya mostraron los jóvenes de las orugas, ¿sí? O de los tractores de oruga, o incluso los tractores industriales que tienen orugas metálicas, ¿sí? O orugas de caucho. Pero por eso es que tienen esas características, ¿ves? De esas llantas grandes, que con una gran superficie de contacto, o incluso diferentes pares de llantas, en donde tiene que existir la suficiente adherencia con la superficie del suelo para poder moverse, desplazarse, para que no se atasque y poder realizar trabajos, ¿sí? Entonces, ahí, por eso es que se le da otro concepto a la tracción. Cuando ustedes miran, repito, documentales o miran revisiones de vehículos, van a ver que el concepto de tracción es diferente al concepto físico de tracción. Bueno, eso es primero, eso quería enfatizar en esa parte. No sé si hay preguntas o comentarios en esa parte. Bueno, parece que no hay. Luego, existen algunas máquinas que no son catalogados tractores, pero tenemos que mencionarlos porque realizan algún tipo de trabajo, ¿verdad? Ahorita, fíjense que, como les decía, tengo algunos inconvenientes con la computadora, pero en la guía que yo les compartí, la guía 4, ahí ustedes pueden ver en la clasificación de los tractores, ahí pueden ver que existen a lo que se le llama los mini tractores y también los motocultores. No se consideran tractores por la potencia que tienen o por las características que tienen, pero tenemos que mencionarlos para poder clasificar a los diferentes tipos de máquinas con los que hace trabajo. Los mini tractores son máquinas de baja potencia relativamente,
que sirven para hacer trabajos de jardinería principalmente. Algunos pueden tener incluso hasta un sistema de enganche para acoplar implementos, o pueden tener un toma de potencia para transmitir potencia, valga la redundancia, pero, repito, no están catalogados técnicamente como tractores. Tal vez ustedes los han visto, ¿verdad? En algunos, no sé, cementerios aquí en Guatemala o en jardines, ¿verdad? Incluso aquí en la escuela creo que hay un par de estos. Hay un señor, hay un compañero trabajador, don Santos, que a veces anda con un sombrero y anda con un mini tractor. Esas son las máquinas que se les llaman mini tractores. Y aparte están los motocultores, ¿sí? Que también son máquinas que hacen trabajos agrícolas, pueden hacer diversos trabajos agrícolas, aunque principalmente hacen preparación de suelos. Se les acopla un asadón rotativo y a través de eso pues pueden hacer la descompactación de los suelos. Los motocultores tienen un manubrio, ahí está la imagen en la guía, y también existen algunos de esas máquinas en la escuela. Los pueden ver, se usan principalmente para invernaderos, para preparar los suelos dentro de los invernaderos, y se usan en las áreas de hortalizas, para la producción de hortalizas. Los motocultores normalmente tienen un manubrio, tienen únicamente 2 llantas, ¿sí? Y en muchos casos tienen motores de 2 tiempos, no son motores diésel. Estos, repito, pues no se consideran tractores. Y de ahí pues la diversidad de tractores que pueden existir, como los que ya nos presentaron los jóvenes, ¿verdad? Nos presentaron ahí los diferentes tipos de tractores. Pues existen muchos. Existen algunos que ya son especializados, ¿sí? O sea, los más comunes son los utilitarios, ¿verdad? Son los que se usan para una gran diversidad de actividades, ¿verdad? Pero entre los utilitarios, pues existen diferentes tipos de potencia, ¿verdad? Y según la Asociación Americana de Ingenieros Agrícolas y Biólogos, la ASABE, que son quienes categorizan todos estos tractores, existen 4 categorías, ¿sí? Básicamente le llaman categoría 1, 2, 3 y 4. Estas 4 categorías sirven para definir el tamaño que tiene el sistema de enganche de los tractores. ¿Por qué? Porque conforme aumenta el tamaño de un tractor, también aumenta el tamaño del implemento, ¿sí? Mientras más grande es un tractor, pues el implemento cada vez va a ser más grande. Y el sistema de enganche, por ejemplo, vamos a imaginarnos que, vamos a ver, voy a tratar de usar por acá las cositas que tengo a la mano para dar el ejemplo. No sé si lo logran ver. Imaginémonos, ¿verdad?, que este es el tractor y este es el implemento, ¿sí? Aquí tengo estos 2 objetos, ¿sí? Entonces, para poder acoplar el implemento al tractor, necesito diseñar un sistema que permita enganchar el implemento con el tractor. Si no hago esto, no voy a poder enganchar el implemento con el tractor. O sea, ustedes vieron ahí en la presentación que hicieron los jóvenes varias fotografías de tractores y de implementos. Entonces, imagínense, no podemos usar un implemento chiquito con un tractor grande, ¿sí? No tiene lógica. No estaríamos aprovechando toda la potencia que tiene ese tractor para realizar el trabajo. No es posible hacerlo. Y de la misma forma, no es posible enganchar un gran implemento a un tractor pequeño, ¿sí? Entonces, el sistema de acople o el sistema de enganche viene estandarizado
para que cualquier implemento se pueda acoplar a cualquier tractor, siempre y cuando sea de la misma categoría, ¿sí? Es decir, si el tractor es categoría 1 y el implemento es categoría 1, pues se pueden enganchar, no importa de qué marca sea, no importa en qué país sea producido, incluso podríamos pensar que no importa qué tipo de implemento es, no importa si es un arado, una rastra, una sembradora, siempre se va a poder conectar un implemento con su respectivo tractor si coinciden en la categoría, ¿sí? O sea, categoría 2 se engancha con tractor categoría 2. Implemento categoría 3 se engancha con implemento categoría 3. Entonces, eso nos permite estandarizar los implementos y los tractores de acuerdo a la potencia. Me dicen si tienen dudas o comentarios, por favor. Estoy aquí atento al chat o atento también a la reunión de videoconferencia para que ustedes planteen ahí sus dudas. Lo pueden hacer a través de chat o lo pueden hacer a través de acercarse a la computadora que tienen ahí y plantear sus dudas, ¿sí? Si no las hubieran, pues, repito, en el documento, ahí está plasmado, ¿verdad?, la guía de lo que estamos hablando, y ahí ustedes pueden leer el documento si no lo han hecho, y, pues, no sé, pues, ampliar el tema, o si no, pues, cuando ustedes consideren conveniente, tal vez en otro momento, pues, también pueden plantear sus preguntas. Es importante que tratemos de interactuar, ¿verdad? Bueno, todavía tenemos unos 10 minutos. Finalmente, yo creo que aquí hace falta mencionar algo relevante. Aquí vale la pena mencionar algo relevante. Por ahí alguien hace una pregunta. Vamos a aprovechar que tenemos la comunicación. Veamos. Dice Juan Sánchez, dice, ¿se puede enganchar de otros niveles? Es decir, un implemento nivel 3 con un tractor nivel 4. No se puede. A eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando un tractor se diseña con categoría 3, todos los implementos que utilice tienen que ser categoría 3. Igualmente, ¿va? Cualquier implemento categoría 2, por ejemplo, tiene que ir enganchado a un tractor categoría 2. Si no lo hacemos de esa manera, no nos va a servir nuestro tractor o no nos va a servir nuestros implementos. Por ejemplo, aquí en la Escuela de Agricultura, todos los tractores e implementos son categoría 2. Todos son categoría 2. Ahí ustedes pueden corroborar en qué rango de potencia están entonces esos tractores e implementos, que son los que usamos aquí en la escuela. Sí, ahí dice, miren, de 40 a 100 HP. Puede estar en el rango de 40 a 100 HP. Muy bien, a la orden. Bueno, entonces continuando, vale la pena mencionar lo siguiente. Miren, pues, existen tractores que se les llama tractores de doble tracción. En la presentación que mostraron los jóvenes, ellos mostraron tractores de doble tracción. Un tractor de doble tracción es aquel tractor que sus llantas tienen el mismo tamaño tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante, ¿sí? Son de doble tracción. Por ahí ellos mostraron un tractor verde que las llantas de atrás y las de adelante son del mismo tamaño. Esos son tractores de doble tracción. Los tractores
que hay aquí en la escuela, se dan cuenta, no tienen el mismo tamaño las llantas de atrás y las de adelante. Esos son tractores de doble tracción asistida, se llama eso, doble tracción asistida. ¿Por qué? Porque esa doble tracción solo se conecta cuando se necesita, ¿sí? No siempre se necesita esa doble tracción. Esos son principalmente los que se les llama tractores utilitarios, porque dependiendo del tipo de actividad que se haga, se utiliza la doble tracción. Entonces, en estos tractores no siempre se activa la doble tracción. Por eso se les llama de doble tracción asistida. ¿Qué significa? Repito, que vamos a activar o vamos a conectar la doble tracción solo cuando es necesario. ¿Qué significa? Valga la aclaración, ¿qué significa doble tracción? Que tiene tracción tanto en el eje delantero como en el eje trasero. La tracción trasera es cuando la fuerza motriz, es decir, la potencia del motor, únicamente se traslada a las llantas de atrás. Esa es tracción trasera. Tracción delantera es cuando la fuerza del motor únicamente desplaza las llantas de adelante. Cuando vemos tractores que sus llantas de atrás son más grandes, es porque normalmente tienen tracción trasera. Y si las llantas de adelante son más pequeñas, pero tienen ese diseño de tracción, ustedes pueden ver que tienen ese mismo diseño, aunque son más chiquitas, pero también tienen como esas líneas que se enganchan con la tierra. Quiere decir que es lo que les digo, ¿verdad? Es doble tracción asistida y solo vamos a activar esa doble tracción cuando la necesitemos, cuando necesitemos hacer trabajos digamos como que más complicados, por así decirlo, en lugares donde es más probable que se atasque, para jalar algo que es muy pesado. O sea, en unos casos muy específicos vamos a activar esa doble tracción. Y también existen tractores de tracción sencilla, ¿sí? Que son los tractores que cuando ustedes vean un tractor que las llantas de adelante, o sea, además que son más pequeñas, tienen un diseño diferente, parecen llantas normales, parecen llantas de carro, llantas de camión, ¿sí? Quiere decir que esas llantas no tienen tracción. Entonces, en ese tipo de tractor solo existe tracción trasera, ¿sí? Tracción trasera, o sea, se les llaman tractores de tracción simple, ¿sí? Entonces, vale la pena mencionar eso, ¿verdad? Existen esas variantes en los tractores que uno puede identificar solo con ver el diseño de los tractores. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Creo que por lo pronto en el chat no tenemos preguntas. Miren, para ir finalizando, en caso que hubiera alguna pregunta, pues dejamos el espacio ahí, pero para aprovechar ahorita, les comento. Los que conforme vayan pasando a sus exposiciones, por favor, envíen las diapositivas, ¿sí? Entonces así, en base a eso, en base a los criterios, yo les voy a ir poniendo las notas. En esta semana voy a tratar de publicar ya notas de los que han pasado hasta el momento, para que sepan cómo les fue. También para que los demás que vayan pasando también puedan prepararse, ¿verdad? ¿Qué es mejor? Dice, ¿tracción delantera o tracción trasera? Es mejor tracción trasera, ¿sí? Es mejor tracción. En los tractores, si se dan cuenta, la mayoría, va a depender de qué tipo de máquina tengamos, ¿va? Si es una moto, si es un carro, si es un tractor, si es un camión, va a variar. En los tractores es mejor la tracción trasera. ¿Por qué? Por el diseño del tractor. Miren, voy a tener que conseguir un tractorcito ahí ahí en la casa tengo, pero
pero lo voy a traer ahí por si hubiera que ejemplificar algo. Mira, pues lo que pasa es de que el tractor, vamos a ver, no tengo algo acá. Bueno, imagínense que este teléfono es un tractor. Imagínense que esta parte es la parte de adelante y que esta parte es la parte de atrás. Lo que pasa es que normalmente al tractor, en la parte de atrás, acá, le enganchamos un implemento. Entonces, cuando le enganchamos un implemento en la parte de atrás del tractor, el motor queda adelante. Aquí atrás queda, digamos, el resto del chasis del tractor y el implemento queda atrás, creando un equilibrio, ¿sí? Entonces, el mayor peso del tractor queda en el eje trasero. Si se dan cuenta, adelante pesa el motor y atrás pesa el implemento. Entonces, el peso del implemento, del tractor implemento, queda centrado en esta parte. Es decir, queda enfocado en el eje trasero. Entonces, como la mayor cantidad de peso queda en el eje trasero, es ahí donde debe ir la mayor tracción. Eso es en el caso de los tractores. Dependiendo del tipo de máquina, puede variar, pero en los tractores es mejor la tracción trasera. Por eso, porque si fuera en la parte de adelante, ¿sí? Entonces el peso va a estar equilibrado en todos lados y al hacer aquí la fuerza, se va a perder esa tracción, se va a perder esa potencia, se va a estar desperdiciando el combustible, porque va a patinar. En cambio acá no, acá va a ser mejor. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo. Gracias a todos ahí por su atención y pues seguimos el próximo día, ¿verdad? Feliz tarde. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿por qué crear las diapositivas? Me mandan las diapositivas, les había dicho a través de un mensaje directo. ¿Sí? Está bien, ingeniero, gracias. Por favor, sí, gracias.